Siempre que un cristiano se alimenta, tiene fortaleza, tiene ánimo para lograr vencer las vicisitudes, los problemas de cada día. En cambio, hermanos y hermanas, una persona que no se alimenta, una persona que no se nutre del Señor, que no se deja guiar por la palabra de Dios, se debilita y poco a poco el enemigo va haciendo de las suyas. Por eso es importante siempre llenarnos del Señor, porque quien busca al Señor nunca puede saciarse, porque Dios siempre nos da mucho más de lo que esperamos. Hoy, en la primera lectura, San Pablo se dirige a Timoteo. Timoteo necesita palabras de ánimo. Timoteo necesita reconocer cuál es el propósito de su vocación, porque como cualquier persona he entrado en una crisis y necesita fortaleza, necesita palabras de ánimo para seguir adelante con su misión. Porque a veces, hermanos y hermanas, con tantas cosas que enfrentamos, nos gusta tirar la toalla. Frente a los primeros problemas, frente a las primeras situaciones, pues decimos, yo nunca me imaginé que las cosas iban a ser así. Yo nunca me imaginé que en la iglesia iba a suceder esto. Yo nunca me imaginé que en el trabajo me iba a pasar esto. Por eso, hoy San Pablo se dirige a Timoteo para que recuerde el sentido, la identidad de lo que él es, para que sepa realmente que Dios está con él. Y por eso le dice lo primero, recuerda la resurrección del Señor. ¿Qué tiene que recordar, hermanos y hermanas? La resurrección. ¿Por qué? Porque el recordar a Cristo resucitado nos da esperanza. Ayer nos decía Jesús en el Evangelio, nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivo. Y si yo tengo la esperanza en esa resurrección, yo voy a luchar por obtener esa resurrección. Pero si en cambio yo me veo a mí mismo, veo mi fragilidad, yo solamente voy a ver suplicios, penas y amarguras. Pero si veo la resurrección del Señor, yo tengo mi objetivo, yo tengo mi propósito, tengo por qué luchar. Y por eso le dice Pablo, para que veas, le dice, yo estoy encadenado por causa del Evangelio. Yo estoy encadenado por causa del Evangelio, pero la palabra de Dios, le dice, no está encadenada. A veces, hermanos y hermanas, nosotros nos ponemos cadenas innecesarias. Pablo recibe una cadena de gloria, está preso por el Evangelio, pero nosotros a veces somos prisioneros por nuestro propio gusto, por algún vicio, por algún problema, por alguna discordia, y nos encadenamos en las cosas de este mundo. Y ahí andamos todos llenos de dificultades, todos tristes, todos acongojados, y son cadenas que nosotros mismos nos hemos puesto. En cambio, Pablo le dice, yo estoy encadenado por causa del Evangelio. ¿Y tú por qué estás encadenado muchas veces? ¿Qué aprisiona tu alma? ¿Qué aprisiona mi vida? ¿Qué aprisiona mi corazón? Es que esa persona tiene la culpa, Padre. No, hermano y hermana. Nosotros mismos nos ponemos nuestras propias cadenas. Nosotros mismos nos encadenamos a veces en cosas sin importancia. Por eso, quien no está encadenada es la palabra. Quien nos puede liberar es la palabra de Dios. Quien nos puede llenar de ánimo es la palabra de Dios. Y sufro todo esto, le dice San Pablo, incluso por los que no creen en Dios, para que ellos también reciban las gracias del Señor. A veces nosotros incluso sufrimos, nos desfiguramos, nos tratamos mal en pro de aquellos que amamos, pero muy pocas veces lo hacemos en pro de aquellos que necesitan conversión, de aquellos que necesitan cambiar. Le vuelven a preguntar al Señor. Esta semana le han estado preguntando muchas cosas al Señor. Le han preguntado, ¿es lícito dar el impuesto al César? Mira, Señor, esta mujer se casó con 7 hermanos, ¿de cuál será mujer en el reino de los cielos? Muchas preguntas, hermanos y hermanas. A todas las preguntas Jesús siempre tiene una respuesta. A todas las dudas que tú tengas en tu corazón, en tu vida, Dios siempre va a tener una respuesta. Hoy le hacen una pregunta al Señor, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y el Señor le dice, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser,
y al prójimo como a ti mismo. Ese es el más grande mandamiento de la ley. Y es el reto que todos tenemos, hermanos y hermanas. Miren, si nos cuesta amar a Dios totalmente, porque nadie me va a venir a decir aquí, Padre, yo amo a Dios con todo mi corazón. No, hermanos y hermanas. Siempre a veces tenemos nuestro corazón puesto en cosas de este mundo. No nos engañemos. Siempre a veces tenemos nuestro corazón partido en muchos pedazos. Pero si nos cuesta amar a Dios, imagínate cómo no nos va a costar amar a los hermanos. A ese que te trata mal, a ese que te humilla, a ese que chambrea de ti, a esa persona que te señala, a esa persona que te insulta, a esa persona que te ha herido. Padre, a Dios lo puedo amar porque no lo veo, pero a ese que me hace mala cara, a ese no lo puedo amar, ¿verdad? A ese no lo puedo amar. Hermanos y hermanas, en esto consiste el Evangelio, en esto consiste la palabra de Dios, en esto se resume todo. A veces en mi parroquia yo evaluaba a los niños de la primera comunión cuando era seminarista, y yo siempre les preguntaba, cuando les preguntaba los mandamientos, les decía, ¿en cuáles se resume? Y ellos me lo decían de memoria: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora bien, hermano y hermana, yo me puedo aprender eso y como un lorito yo me lo puedo memorizar, pero no es lo mismo pensarlo que sentirlo. No es lo mismo tenerlo en la cabeza que tenerlo en el corazón. Aquí es la prueba de los cristianos, porque al final de la vida, dice San Juan de la Cruz, no te van a juzgar, no te va a decir el Señor, bueno, ¿cuántos proyectos hiciste? Bueno, te va a decir el Señor, ¿cuántas casas tuviste? ¿Cuántos carros tuviste? Bueno, ¿cuántas cosas experimentaste? No, el Señor te va a hacer una sola pregunta: ¿a cuántos amaste? ¿A cuántos amaste? ¿Amaste a esa persona que te trató mal? ¿Amaste a ese que te odiaba? ¿A cuántos amaste? Porque el sentido, hermano y hermana, no es amar a los que nos aman. El sentido del Evangelio es amar a aquellos que incluso no me quieren, aquellos que incluso me hacen la vida imposible. Ahí está el sentido del amor. Porque ¿qué beneficio tiene amar a aquellos que nos hacen bien? Tú amas a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, pero amar a aquel que me arruina la vida, amar a aquel que me hace perder la paz del corazón. ¿Y por qué es que no sabemos amar, hermanos y hermanas? ¿Por qué es que yo no puedo darle el amor al prójimo? Porque a veces ni nosotros mismos nos amamos. Porque dice el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero a veces nosotros no nos sabemos amar, a veces nosotros no nos sabemos querer, a veces nosotros no nos sabemos el gran don que Dios nos ha dado, no lo sabemos apreciar. Y vivimos ahí diciendo, si yo fuera como aquel, si yo fuera como aquella, mi vida fuera diferente. Aprendámonos a amar primero para poder amar a los demás, porque no puedo dar lo que no tengo. Si yo tengo amor en mi corazón, si yo experimento el amor de Dios en mi vida, si yo soy consciente de que Dios me ama, yo puedo amar a los demás. Pero si ni siquiera yo me amo, hay muchas veces hay jóvenes que sufren mucho, dicen que nadie los quiere, incluso se dañan su cuerpo, su vida. ¿Por qué? Porque sienten que nadie los ama. Dios nos ha amado primero, y lo que Dios quiere es que nosotros amemos a los demás con el mismo amor que Él nos tiene. Y dice también San Juan, y con esto termino, tú puedes decir amo a Dios, pero si no amo a mi prójimo soy un mentiroso. Entonces, aprendámonos primero a amar a nosotros mismos. Y después de amarnos a nosotros mismos, aprendamos también, hermanos y hermanas, a amar al prójimo y amar a Dios. Que aprendamos a romper las ataduras que tenemos. Dice San Pablo, yo soy esclavo del Evangelio. Quizás nosotros no somos esclavos del Evangelio. Tenemos alguna esclavitud, algún pecado, algún vicio. Pidámosle al Señor hoy que nos libere. Y dice San Pablo, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y que esa palabra guárdala en tu corazón. Dios es fiel porque nos ama y quiere que le amemos y amemos a los hermanos.